Rosa, yo ya estoy súper trabajada en desarrollo personal, tengo una autoestima muy alta, un autoconcepto tremendo y lo tengo todo perfectamente hecho. Esto podría ser simplemente una broma de mal gusto, sobre todo cuando a veces le escuchamos a aquellas personas que nos dedicamos a desarrollo personal, pero es una realidad. Mucha gente profesional cree que ya lo tiene todo hecho, dicho y controlado cuando no tienen controlado absolutamente nada. Y es que llegar al éxito simplemente profesional sin tener un acompañamiento de ese desarrollo personal puede ser una factura que nos cueste muy cara. Y sobre todo porque podemos llegar hasta arriba quedándonos totalmente solos. De ahí el tema de separaciones, en emprendedores o en empresarios, pero también de gente de la calle y en un sector que todavía nos preocupa muchísimo más, que es el sector de los sanitarios y muy especialmente dentro de los médicos, porque parece que como tenemos que controlar justamente las emociones del resto, en algún momento nos hubieran enseñado a nosotros a hacerlas. Y ya te puedo asegurar que eso no es cierto, no solo porque he estudiado 6 años en la Facultad de Medicina, he hecho un MIR, he estado 3 años en una especialidad, 13 años trabajando en urgencias, no nos enseña absolutamente nada. Pero para eso te traigo una persona que va a cambiar el mundo en eso. Sobre todo porque hay mucha gente que habla de los sanitarios anónimos. Ella ha hecho una revolución, un movimiento para poder conseguir estar presentes y sobre todo ser visibles sin tener que utilizar un escaparate y pudiendo conseguir recolocar nuestra tienda. Así que os presento, yo tengo el lujo de poder conseguir hablar con ella aquí, médico con 2 especialidades, medicina de familia, radióloga, muchos años de experiencia y ahora también dentro del campo del desarrollo personal. Os presento, como no, a Susana Maso. Muy buena, Susana. Bueno, Rosa, gracias por ceder este espacio y por poner en voz, dar voz a esta situación que tenemos. De hecho, cada vez es más frecuente, ¿no? O sea, es gente que está emocionalmente más inestable, sobre todo que se han resignado, sobre todo en los médicos. Yo podría decirte que de forma general, por cómo trabajo con mentorías en temas de estrategias y ventas con cualquier tipo de sector sanitario, se ve mucho más evidente en temas de medicina, ontología, veterinaria, pero en los médicos todavía no es que solo lo vea desde el punto de vista profesional, sino que lo he vivido desde el punto de vista personal y veo a mucha gente tocada con estabilidad emocional alta que creen que la vida ha sido así y que se han resignado a que pase de esta manera. ¿Por qué sigues creyendo que el médico precisa no ser vulnerable y conseguir utilizar tanto su ego como para no decir preciso ayuda? Pues una pregunta es difícil, pero buenísima. Quiero decir que, ¿por qué seguimos pensando en que, no, en que mostrar vulnerabilidad es debilidad, que tenemos que ser superhéroes, que no podemos fallar, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que tener una autoexigencia ahí brutal? Y casi todos los médicos estamos más o menos portados por el mismo patrón. Tenemos patrones, pues eso, somos perfeccionistas. Y además es que no podemos decir que es que no sabemos hacer una cosa, porque ya nos lo sabemos hacer todo y si no, ya buscamos la forma y la manera de hacerlo. No nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, creemos que tenemos que hacerlo nosotros solos, que no podemos pedir ayuda y ahí radica un poco la situación. Y que si ya tenemos que pedir ayuda, ya nos vamos a esto que llamamos terapia, ¿no? O nos vamos al psicólogo, nos vamos al psiquiatra, pero a veces no tenemos que llegar a ese momento para pedir ayuda, sino que es mucho antes, ¿no? Esto es como en medicina, en la medicina paternalista que conocemos, el tema de la prevención o del tratamiento, ¿no? Es decir, Ujú. que cuando prevenimos el no engordar o el riesgo cardiovascular, el no estar hipertensos, no estar diabéticos, pero se nos olvida esto de la cabeza y del alma, ¿no? Como decía Mario San Miguel, o sea, el ser, ¿dónde está el ser? Esa conexión totalmente distinta, porque además en muchas ocasiones seguimos creyendo que tiene que ser elegir o y no tiene que ser o, puede ser en medio de una conjunción disyuntiva como o, puede ser una conjunción copulativa como y, ¿no? Y entonces yo esta mañana, bueno, tentaba, ¿no? O sea, yo no había conseguido escuchar esa idea sobre lo que era el tratamiento de la epología, había escuchado hablar del tratamiento terapéutico con el punto de vista de los caballos para gestionar emocionalmente, pero yo no asumo que eso es porque pueda conseguir tener algún tipo de trastorno, dificultad que puedo tenerles, ¿eh? O sea, que con esto puedo conseguir encontrarme demasiadas taras, sino para estar bien. Y de hecho, no se está bien. O sea, y lo estamos viendo en que cada vez más profesionales sanitarios están yendo desde la sanidad, tanto pública como privada, gente que después de tener una carrera está abandonando y se dedica a una cosa totalmente distinta, ya no porque quieran trabajar en la privada, en la pública, sino porque ya no pueden más desde el punto de vista emocional. Y está un poco esa idea de a nosotros que nos cuida, ¿no? O sea, no deja de haber una situación complicada porque a casa no lo cuentas, porque cómo vas a
pagar a tu pareja, con tus hijos a veces no tienes ese tipo de espacio. Oye, ¿cómo tuviste que cambiar tú? Porque a veces cuando uno entiende desde dónde parte, a veces puede conseguir ser un poco el faro de otros, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que te dieras cuenta que a pesar de que creías que estaba todo muy bien, las cosas no eran tan reales porque no eras tan consciente? Pues tú has empezado el podcast diciendo que la gente no, que esto del desarrollo personal no va con nosotros, ¿no? Pues yo hace 5 o 6 años el desarrollo personal para mí eran chorradas, gilipolleces y lo que hablamos, ¿no? Yo ya me lo sé todo, yo ya lo hago por mí mismo y no necesito pedir ayuda. Pero es que a veces no nos damos cuenta de en qué inframundo estamos, cómo estamos de resignados, conformados, que nos metemos, normalizamos de tal manera esa situación porque primero, si pides ayuda es como, es que voy a pedir ayuda, que lo mismo me dicen que soy débil o que soy idiota, ¿no? Y a veces es tú mismo el que te das, a veces el diálogo ese interno que tienes contigo mismo, el que te machaca constantemente y generalmente nos machaca en negativo, porque tenemos muchas creencias de que nos traen de no destaques, no, Carita, estás más guapa, no digas, no hagas, ¿no? O sea, siempre tienes que mostrar esa parte, ese escaparate, ¿no? Y no mostrar todas esas debilidades que todos tenemos, ¿no? Como yo siempre digo, todos tenemos los mismos miedos, las mismas mierdas y somos seres humanos, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto me ha costado a mí mostrarme, a lo mejor sin maquillarme o sin, porque no estaba bien visto o no era lo correcto, no era lo correcto? ¿Cuál es verdad o cuál es mentira? ¿Cuál es lo correcto o cuál es lo incorrecto? Hay una dicotomía importante. Entonces yo estaba pues, en la miseria más absoluta, o sea, en el inframundo más absoluto, donde no sabía Un ni si iba ni si episodio, venía. pero incluso Dime. vivir un episodio profesionalmente con un éxito, o sea, me refiero con una plaza, conseguir haber tenido dos especialidades, con el resto de la gente decirte cómo te vas a poder conseguir quejar si además tú tienes un sueldo de médico que tendríamos que conseguir decir los demás, ¿no? Efectivamente, supuestamente estabas en una situación de éxito y estabas en la depresión más profunda. O sea, no dabas pie con bola, no estabas en el sitio. Es que a veces, como yo digo, estar en el sitio donde tienes que estar o donde encajas, a veces tienes que aguantar determinadas cosas y no te das cuenta que es que ahí no es. Y para llegar a ese punto es difícil, ¿no? O sea, yo ahora con Resetea, con el taller de gestión emocional que lidero, pues la gente me dice, pero es que ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos agradecemos, ¿no? Por ejemplo, el otro día que trabajábamos el tema del agradecimiento, ¿cómo sabemos si tenemos miedo o no? ¿Cómo sabemos cómo salir de ese agujero en el que estamos? Digo, pues claro, es un trabajo, un paso a paso, un pico pala, que vas poco a poco trabajando todas esas emociones, todas esas creencias que tienes ahí arraigadas, toda esa rabia que genera el que has perdido ese tiempo por no buscar y por no pedir ayuda, ¿no? O sea, quiero decir que yo hace 5 años, si llego a saber dónde estoy ahora, con la paz interior que tengo ahora, pues digo, ¿por qué he perdido tanto tiempo, no? Claro, que a veces no somos en esa parte consciente y fíjate, pero tú eres el claro ejemplo de conseguir ser coherente, ¿no? O sea, con lo que piensas, formas a otros e incluso tú te formas. Que a mí esto, a veces veo muchos gurús, ¿no? O sea, es que llaman ahí en esa parte más de humor, que se han leído 4 o 5 libros, que creen que ya está todo controlado, que abren cajas de Pandoras en espacios donde a lo mejor a veces hay cosas que no se tendrían que conseguir tocar simplemente por una parte de experiencia pero que llevan años sin trabajarse. Y de hecho, cuando a mí alguien me dice, no, es que yo no me trabajo, no tengo una persona para poder conseguir trabajarme la cabeza, pues pienso que las cosas no están del todo muy recolocadas. Yo tengo mis propios mentores, tú estás mentorizándote por ti y tienes también otra parte de mentorías en el que trabajas y esto tendría que ser consecuente. No puedes llegar hasta donde quieres llegar si alguien no te enseña el camino previo. Una de las cosas que he aprendido contigo es que en lo que hay que invertir tiempo y dinero a día de hoy, se lo digo a toda la gente con la que trabajo, es que tiene que trabajarse la mentalidad. Y que es, o sea, quiero decir que vamos pasando de niveles, ¿no? O sea, reseteamos y saltamos de nivel, reseteamos y saltamos de nivel, siempre creciendo, creciendo, creciendo y más, pero nunca es suficiente, pero no en el sentido de no soy suficiente, sino de que hay que ir creciendo y evolucionando para pasar de pantalla, para ese crecimiento y para, como tú dices, mantener el control sin tenerlo todo controlado. ¿Quién son las personas que más miedo han tenido a tu crecimiento? ¿Quién son las personas que más miedo han tenido a mi crecimiento? Mm.
Mm, pues ahí me pillas. ¿Quién son las personas que más miedo han tenido? Yo creo que en general pueden haber tenido miedo al principio. Creo que que más miedo he tenido he sido yo por atravesar todas esas partes incómodas, ¿no? O sea, todos esos procesos incómodos por los que hay que atravesar, porque yo les digo, no es fácil. O sea, esto no es un proceso de me perdono, te perdono, perdón, ¿qué? No, 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 esto es un proceso muy profundo, interno, ¿no? Y llegar a esa paz interior, que yo siempre les digo, me siento un poco hierbas cuando digo que llegué de repente así a tener ese vacío y quedarme con esa paz interior, ¿no? Eh, pero probablemente mi familia haya tenido miedo, pero luego viendo los resultados lo han visto desde otra perspectiva, ¿no? O sea, al Ujú, final el miedo siempre decimos que tiene que estar y que tiene que acompañarnos, ¿no? En el camino, pero claro, atravesarlo es muy complicado. Y en ese trabajo estamos. Y yo cuando digo, ¿quién soy yo para formar a la gente en desarrollo personal, ¿no? Y digo, que nosotros los médicos somos aprendices crónicos e inconformistas crónicos que estamos todo el día formándonos, ¿no? Que, que yo en mi bagaje de medicina de familia, una de las cosas en las que siempre nos teníamos que formar era en entrevista clínica, en preguntas, en sacar la información al paciente, ¿no? En psicología, en todo tipo de disciplinas, ¿no? Pero todo este proceso por el que yo he pasado hace que me sienta capacitada a día de hoy para poder acompañar. Yo no voy a hacer terapias baratas, ni motivaciones, ni darle las píldoras mágicas de la felicidad. Esto no va de esto. Quiero decir, esto va de acompañar en el proceso cuando tú ves que esa persona tiene un potencial brutal y que necesita este crack click, ¿no? Un clic para que su vida cambie. ujú. Claro, en toda esta parte vemos a quien no ha acompañado o a lo mejor que han tenido más miedo por esa parte de crecimiento. ¿Cuántas personas has perdido por el camino y cuántas has incorporado nuevas? Bueno, perder por el camino siempre que se crece y que vibras en otra frecuencia, desaparece gente del camino. Pero porque esto es como el tren este, ¿no? Que o sea, tú vas en un tren y hay gente que se sube, gente que se baja, gente que se mantiene, ¿no? Pues esto es un poco igual. A medida que tú vas evolucionando, hay gente que se pierde en el camino y gente que se incorpora. Siempre buscas primero, en esto del crecimiento vas perdiendo a gente, ¿no? Y te vas quedando más sola, pero Ujú. realmente es elegido, no es buscado, o sea, no es ocasional. Entonces vas buscando gente que vibra en tu misma frecuencia, o sea, que piensa de la misma manera, porque como ya sabemos, esto el tiempo está limitado, ¿no? Entonces hay que aprovechar el tiempo al máximo. Y en esa parte, ¿cuánta gente has incorporado nueva dentro de tu vida que te está permitiendo conseguir abrir pues, puertas a otros sitios? Porque claro, yo suelo creer que la formación ya no es solo para que lo que nos resta, sino para incorporar puertas nuevas. Total. Y además es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía en mi cabeza una idea totalmente contraria a lo que estoy haciendo ahora. O sea, estoy haciendo totalmente todo lo que nunca, todo lo que diría que nunca haría, ¿no? En el tema de los vínculos, ¿vale? O sea, cómo los contactos, cómo los vínculos, cómo abrirte a la gente te abre diferentes puertas y ahora mismo abro puertas que hace unos años hubiera dicho que ni de coña. Ujú. De hecho, sé que ahora tú estás trabajando temas de desarrollo personal y sumado con la inteligencia artificial estás estás formando a profesionales compañeros que quieren estar a la última en inteligencia artificial para no perderse en ese camino y para no sentir quizás la sustitución, ¿no? de lo que puede hacer la inteligencia artificial con ellos, que yo no creo que venga a sustituir a nadie, sino a ser diferenciado entre otro compañero que tenga inteligencia artificial o que no la tenga, pero ¿cuántos de esos quieren al mismo tiempo formarse en inteligencia humana, ¿no? Quizás a lo mejor sea el título, es inteligencia artificial e inteligencia humana? A ver, el desarrollo personal y profesional van de la mano. Entonces, en el desarrollo profesional, a día de hoy la inteligencia artificial tiene que formar parte de tus habilidades, Ujú, pero el desarrollo personal no puede fallar, porque los médicos que vamos a diferenciarnos y que van a ser los médicos del futuro van a ser los que tengan esa parte humana, ujú. añadido a esa ayuda y ese acortamiento de procesos con la inteligencia artificial. Con lo Oye, cual, dime. no, perdona, es que como tienen que conseguir formarse en eso, se me ocurría ¿pero tienen que formarse en ello o tienen que pagar por eso? Porque claro, yo me he formado dentro de medicina y yo era un médico bastante raro porque pagaba por formaciones y sigo pagando por muchas formaciones por poder conseguir tener ese tipo de competencias. Pero veo a muchos compañeros que desde su escasez emocional y económica deciden no pagar mientras no se dan cuenta de que están pagando facturas mucho más altas.
claro, ahí entra el problema de la mentalidad de escasez que tenemos los médicos con el dinero. Nos Mm. cuesta mucho pagar porque estamos acostumbrados a que nos lo den todo gratis, que ya sabemos que no hay nada gratis, ¿vale? Que la factura la paga alguien, pero esa mentalidad la tenemos un poco que, esa es otra parte que hay que trabajar. Y de hecho, en el experto universitario en desarrollo personal y profesional va a haber un módulo de finanzas y de gestión de números porque es fundamental. Los médicos no sabemos trabajar las inversiones, no sabemos trabajar el dinero, no sabemos ni controlar a veces lo que ganamos o no ganamos. El otro día me decía una médico, es que me han ofrecido una cosa alternativa para salir al online y me pagan 28 euros la hora. Digo, vale, lo tienes que hacerte autónoma, tienes que tal, tienes que no sé qué, has hecho los cálculos de cuánto te queda por esa consulta, que parece que 28 euros la hora es súper. 28 pavos la hora es ridículo. O sea, es ridículo. O sea, 28 pavos la hora, la preparación, el tipo de conexión, o sea, claro, es que a mí me sorprende mucho, claro, ellos están acostumbrados que como cobran 11 o 15 euros la hora, 28 les parece una barbaridad, y 28 euros en este mundo que tiene una serie de costes, que además hay un porcentaje que se paga a partir de más, mm, Que lo mismo es que neto me se queda sorprende. en No, yo solo tengo 58 que coger el euros. cálculo. O sea, yo cojo ahora aquí una calculadora y entonces porque se tiene que dar de alta de autónomo, o sea, se tiene que conseguir pagar la parte del IVA, entonces 28 entre 1,1, Bueno, no, IVA a lo mejor en ese caso no hay porque es acto médico, pero bueno, da igual. Quiero decir no, que... no, si es formación online, en el momento en que es formación online. No, no, esto es consulta. Sí, pero si la graba, ya pasa a no ser solo terapéutica. O sea, es que ahí dices, ya, pero no la voy a grabar. Incluso aunque no pasase esos 28 pavos, tienes que conseguir pagar un IRPF, o cual ya estás pagando de un 14 a un 18, depende de cuándo estés haciendo facturación, que posiblemente sea un 23 o un 24, más dada de alta de autónomo, el seguro de responsabilidad civil, en la aplicación directamente pues puedes conseguir hacerlo. O sea, es que la gente lo que no puede seguir es tirándose a la piscina sin saber si hay agua, si no hay agua, si me voy a romper la cabeza. Si voy a hacer una matemática cultural justamente por atrevimiento, o sea, deben de escuchar Claro, antes. pero Nadie se ahora mete como en quirófano, o sea, nadie se plantearía, Susana, meterse a quirófano de R1 y dejarle de repente y decir, mira, pues ese tiene una apendicitis, rajas por donde puedas y lo quitas. Y es que es lo mismo, macho. O sea, no te dejan intervenir quirúrgicamente hasta que estás en R4 y intervienes solo en R4 y R5 y de repente de R1 piensas que puedes conseguir hacerlo todo porque además suena bien. Hostia, tío, la gente está más loca. claro, pero es que ahora te están vendiendo la moto, entre comillas, de que puedes salir al mundo online, abrir un perfil en Instagram y empezar a monetizar, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil como parece. Se puede hacer, por supuesto, pero que hay que hacer un trabajo previo primero, porque hay esa mentalidad de escasez, esas creencias que hace que cómo voy a pedir yo dinero por mi trabajo cuando mi vocación tiene que ser gratis. Claro, es que parten de ahí, pero están vendiendo ahora, ¿no? No, tú sales al mundo online y facturas 4.000 euros en un mes o 5.000 euros en un mes. ¿Vale? Pero ¿cuánto? Y O sea, ni costes, ni nada. claro, ¿cuál es la parte de la trastienda de todo eso? No, 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 pues, pero ahí por eso me parecía esa diferencia de no solo llevar 6 años formándote y poder conseguir vivirlo, sino toda la cadencia y experiencia que llevas como médico. Y de hecho, yo siempre creo que cuando alguien de repente que tiene otro tipo de profesión, sin saber absolutamente nada de la medicina, por lo menos en tema del punto de vista de marketing o temas de marcas personales, y creen que simplemente es exactamente igual sin conocer la profesión de lo que le está hablando, es sumamente complicado, sobre todo porque se pierden a veces incluso muchos valores. Y una vez que te quitas de poder estar trabajando con esa persona, pues la hostia no deja de ser importante. O sea, que Eh, es válido todo. Y de hecho, en temas de negocios no debería ser válido todo. Acabas de decir, Susana, que vas a hacer una formación en la que sé porque me lo has contado que ya tienes gente matriculada, en un experto en la Universidad de UNIF, para trabajar temas de desarrollo personal y desarrollo profesional en profesionales médicos que quieren llegar a otro nivel. ¿Para cuándo empezáis? Empezamos el 1 de octubre, que justo además coincide con mi cumpleaños, para empezar la formación. Y me decía, una de las alumnas que ya está inscrita me decía, Susana, es que no hay nada de ese estilo. Quiero decir que ya había valorado diferentes opciones, ¿no? Porque ahora, como yo les digo a muchos médicos con los que hablo, hacemos el máster de medicina estética, hacemos el máster de peritaje y ya creemos que con eso también vamos a tener unos ingresos extras y todo conlleva mucho, mucho trabajo porque hay que captar pacientes, hay que tener autoridad, hay que tener visibilidad. Bueno, pues todo esto que trabajamos nosotros, o sea, que tú llevas muchos años trabajando y yo llevo menos, pero que hay que trabajar con un pico pala, ¿no? Pero
no puede ir el desarrollo profesional desligado del desarrollo personal. Tiene que haber un trabajo de mentalidad y de tripas para que luego trabajemos esas habilidades transversales que nadie nos contó en la carrera, como puede ser creatividad, como puede ser números, como puede ser marca personal, como parte de inteligencia artificial. O No, sea, porque si tenemos, no vas a pecar en una situación de ser capaz de abrir una consulta, creer que con una clínica ya lo tienes todo solucionado, sin ver los costes que puede conseguir provocar abrirla, ni el personal de lo que tienes conseguir para darla. Y de hecho, la mayoría de las clínicas privadas que están como médicos o consultas desde un punto de vista más de autónomo, que no son negocios, durante los primeros 18 o 20 días están trabajando solo para mantener los gastos. Y entonces consiguen tener solo un ingreso de beneficio de los 10 últimos días, sin asumir que hay otros costes no tangibles, como puede ser la falta de presencia directamente en casa, situaciones de separación dentro de con sus parejas porque no tienen sostén que estén todo el día de trabajo, la frustración de esto lo estoy haciendo por vosotros y en cambio así me lo veo pagado, o sea, pero son los primeros 18 o 20 días, de estar consiguiendo trabajar, que si consiguieran aprenderlo y gestionarlo bien, entendiendo desde dónde lo quieren y hasta dónde quieren conseguir llegar, podrían conseguir estar empezando a ingresar a partir del día 4 o 5 porque los gastos van a tener. Estamos hablando de mucho tiempo de cambio. claro, pero es que primero tienes que hacerte muchas preguntas, que eso la gente no estamos acostumbrados nosotros a decir qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, porque nosotros nos enseñaron el camino correcto, tiqui, 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 y Y, estaba como predeterminado independientemente de que te gustara o no te gustara, o que encajaras o no encajaras. y te Pero es que diría preguntarte qué es lo que quieres, que esto es tan, jo, es que es una pregunta muy complicada, que de hecho dices, hay que hacerse muchas preguntas y yo te diría, vamos a ver si nos hacemos una, si la contestamos. bueno, Y cuando estemos en una primera contestación, aquí me sale mi parte más racional, vamos a ver si pasamos a la siguiente, porque tener 25 preguntas de golpe, bueno, y puedes entrar en parálisis de decisión, que es mucho lo que sucede. Y entonces, como tienen de repente 25 preguntas que hacerse, pues digo, pues no me hago absolutamente ninguna y ya está. Tú ahora dices que tienes más paz, que tienes más tranquilidad. Has visto incluso compañeros que han tomado una salida bastante complicada, como haberse quitado la vida. Y todos conocemos a compañeros que han estado próximos ahí. Algunos se les ha sacado y otros no hemos podido conseguir salvarles. Tienes mucha más paz, mucha más tranquilidad. Y ahora, ¿cómo estás haciendo ese clic? Porque has pasado de tener un dragón, como tú dices, dentro que estaba consiguiendo quemarte a ti, quemar todo lo que estabas próximo, a tener una paz y una tranquilidad. Y ahora un clic que has hecho y es de resignación a merecimiento para poder ir a alcanzar absolutamente todo lo que quieres. ¿Qué está pasando en ese paso? Porque ya no quiero ni siquiera fijarme. Habrá médicos que estén en una resignación, pues oye, bienvenidos, que cada uno se fustigue como quiera hasta el sacrificio, pero y todos aquellos que de repente quieren más porque saben que se merecen y que la vida es una. claro, es que el que yo te cuente que trabajamos, que hemos trabajado la rabia, la frustración, el perdón. Claro, esto es lo que cuenta la gente de desarrollo personal, no, esto no va conmigo, esto ya me lo he trabajado, esto ya me lo sé, yo no tengo que hacer eso, ¿no? O hay gente que ya, esa parte de gente que me dice, ¿y cómo se hace eso? Ahí, en ese nivel de que la gente quiere ese cambio, que quiere salir de esa, yo tengo mucha, o sea, hay muchos médicos de mi generación, ¿no? Que se han resignado de tal manera que dicen, no, no, yo estoy bien económicamente, tal, no sé qué, digo, estás bien económicamente porque te pasas la vida haciendo guardias Y y de esa cuando manera tienes un nivel. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque claro, llega un momento en que ni estás adecuado para, si no te cuidas, si no haces deporte, si no tal, no estás adecuado para seguir haciendo guardias, no tienes el mismo ritmo, estás cansado. hay posibilidad de irte, Susana, acaban de retirarlo de 55 años. O sea, ahora ¿Así? mismo, quieras o no quieras, vas a tener que hacer guardia hasta los 65, hasta los 70, que se equivale. Pero es que si tenemos gente como el consejero de Navarra que dice que es que teníamos que habernoslo pensado antes de haber elegido esta profesión, pues que lo que estamos pidiendo es imposible. De hecho, no sé exactamente en qué hospital, pero con lo famoso que se está haciendo, espero que tenga una salud de hierro o que algún tipo de santo se haya encomendado para que cuando aparezca por el hospital se le dicen el S y es, tienes razón, me hiciste muy buena pregunta, voy a empezar si me lo empiezo a plantear ahora, ¿no? O sea, en esa atención de lo que vas, que la gente Claro, se la boca, ¿no? no sé el sistema cómo está, porque el sistema es un ente que es, o sea, que ahora mismo está totalmente, Descongeringado. eh, pues eso, hay que volverle a rehacer otra vez y cambiar el modelo. Veremos dónde está el cambio de paradigma, o sea, el cambio de paradigma está. Entonces, ¿qué hacemos? O nos resistimos a adaptarnos o nos adaptamos al cambio. Y en el momento en el que están ahora muchos de los médicos es en esa resistencia al cambio. Y creo que tenemos que
contarnos verdad los médicos, que hemos hecho mucho, hemos puesto muy pocos límites, hemos permitido muchas faltas de respeto, aceptar eso y empezar ese cambio de paradigma. Hay gente que ya está en ese cambio de paradigma, Pero ¿vale? de Abrir forma mente. que podrían hacerlo por algo muy poquito. De hecho, pueden decir, mira, seguramente yo tenga razón, ¿no? Este en ese sesgo de confirmación. Yo ya me lo sepa todo y tenga razón. Pero, ¿y si no? Y ese si no, o sea, cuando entran contigo en Resetea están pagando 100 euros al mes, es que es muy poquita la cuantía. ¿Y si no estoy? ¿Y si estoy confundido? ¿Y qué es lo que puedo conseguir invertir en mi vida? 4 horas para saber si lo tengo claro o no. Pero tú puedes decir, estoy de puta madre físicamente y puedo hacer, seguro que si me pongo a hacer abdominales y sentadillas, hago todas las que quiera. ¿Y si no? ¿Y si lo pruebas y ves un mes qué es lo que pasa? ¿No? O sea, es porque ya estamos sabiendo lo que prueba y la factura que hay de estar jodidos. Y si no tengo razón, ¿no? O sea, sobre todo porque los médicos siempre plantean que existen posibilidades, ¿no? O sea, tú dices, mira, creo que es este bicho, pero por si acaso, y si no fuera, no voy a perder la vida de uno, vamos a ver si cubrimos otro tipo de expectativas, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estaba haciendo guardias de medicina interna y es, probablemente el hemocultivo nos dé positivo a esto, pero por si acaso vamos a poner un antibiótico de amplio espectro, no vaya a ser que de repente no sea y lo que parecía y esa persona se muera, ¿no? Entonces, y si no, vale, pues, y si no, ya no vale solo desde el punto de vista de lo terapeuta médico, ¿no? Y si te estás confundiendo, y si a lo mejor hay otra vida que es mejor, y si ya no tienes que conseguir asumir que 3.500 pavos es la hostia y que es una mierda de sueldo porque es una mediocridad, entonces puedes plantearte otra serie de cosas. Y sí, no tienes que esperar a los 50 a los 60 a haberte pedido el crecimiento de tus hijos, a que te separe de pareja. Y sí, aunque para eso yo creo que implica ese reseteo, ¿no? Que nunca es tarde para poder hacerlo independientemente de la edad. Ahora yo les aviso, que si entran, si se deciden entrar en Resetea, se lo piensen porque es una droga. Hubo una persona que se fue porque dijo que no le aportaba tal y ahora me llamó y me dijo, Susana, tengo que volver porque en el único sitio donde me encontraba, eh, donde mejoraba mi ansiedad y donde tal era trabajando además esa inteligencia lateral de margen, porque es un grupo donde se habla sin juicios, donde se puede uno romper y donde estamos todos a una. Entonces, la verdad es que se lo piensen antes de entrar. Pero vamos, que si quieren cambiar, que me llamen porque es un espacio Puede brutal. conseguirse fácil, ¿no? Pueden localizar a Susana Manso, dejaremos tus enlaces para que la gente pueda conseguir contactar contigo. Y si tienen todavía miedo a dar ese primer paso, bueno, yo recomendaría que primero leyeran quizás Del miedo al fracaso al miedo al éxito o tu segundo libro de desarrollo personal de Sanitarios Anónimos, donde se van a poder entender muchas cosas, ¿no? Y una vez que tú te veas reflejado en muchísimos de esos capítulos, digas, pues a lo mejor tan claro no lo tengo. Pero una vez que seas consciente, yo suelo creer que es como Matrix, ¿no? O sea, es tú de repente tomas la pastillita en el que te abres de la realidad y volver atrás sería... No hay paso atrás, ¿no? Es que no se puede porque lo vivirías muy incómodo. Cuando te haces consciente, ya no hay un paso atrás. Pero claro, el problema es que hay mucha gente todavía que no es consciente de que necesita ese cambio o esa transformación. Ay, lo que paga el ego, ¿eh? De hecho, me gustó mucho la frase porque ego tenemos que tener, pero como decía Mario San Miguel el otro día, una cosa es que tú tengas ego y otra cosa es que el ego te tenga a ti. ¿No? Pues a ver si Efectivamente. rompemos esa parte de que el ego nos tenga a nosotros. Susana, como siempre, un placer estar pudiendo poder hablar contigo, viendo que ya hay posibilidades y soluciones, que no tienen por qué ser resignarse, que tienes ahí la posibilidad de que se puedan resetear, que puedan hacer un experto si quieren realmente ir a por todas. Pero sobre todo que entiendan que como ellos no se cuiden, que como los médicos no se cuiden a sí mismos, nadie va a cuidarnos. Entonces, olvidémonos de que como nosotros cuidamos a los demás, estamos esperando a que los demás nos cuiden de nosotros, que se prioricen, que se cuiden, que se trabajen, que no solo es el punto de vista físico, sino que tenemos que conseguir también cuidar la parte psicológica, la parte emocional, incluso esa parte espiritual, ¿no? O sea, es para poder conseguir tener pues ahí un equilibrio, ¿no? Una red de sostén que sea totalmente distinto para no caer en el resto de las facetas de nuestra vida. Así que simplemente gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Rosa, y eso, que dejen de hacer y empiecen a ser, que eso es lo complicado. Qué buena respuesta. Bueno, chicos, pues ya lo sabéis, resetearnos siempre es necesario. Yo suelo tener como 2 o 3 formaciones de desarrollo personal para mí, no las que hago, para mí. Y cuando digo para mí es, pues, gente que puede trabajarme las tripas, que me hace las preguntas que no quiero hacerme,
A veces una sola pregunta que me puede tener estar escuchando días, semanas, incluso meses para poder conseguir responderla, cuando queremos responderla bien. Entonces, y llevo muchos años, en temas de desarrollo personal, llevo ya 21 años y todavía creo que no estoy ni en parvulitos para poder conseguir trabajarme todo esto. Entonces, imaginaros, no es por un proceso de soberbia, es cuánto creemos que sabemos cuando no sabemos las cosas claras. Tenéis una posibilidad, estáis escuchando este podcast, podéis conseguir compartirle. Da igual que seas médico, que no lo seas. Si eres médico, habla con Susana Manso para que pueda conseguir tener esa opción. Pero por favor, no te quedes, no te estés en circunstancias, porque vemos cada vez más situaciones complicadas que aquí implica que la salud mental no tiene que llegar cuando ya está estropeada. Así que nosotros podemos conseguir poner unos pilares preventivos para entender primero cómo es nuestro crecimiento personal y si algo falla, pues ya trabajaremos el resto. ¿De acuerdo? Así que chicos, por aquí nos seguiremos escuchando, bueno, escuchando a grandes profesionales que siguen en su crecimiento, desarrollo personal y profesional. Por eso empezó Viven, instructores en vivencias en positivo, con ambas partes, con ambos crecimientos, porque de ellos podemos conseguir aprender y porque no necesitamos hacer crack para poder hacer clic. Así que haz esos clics antes en vez de estar jodido. Y de ahí, pues nada, nos podremos conseguir viendo en rosamontana.com, suscribiéndote a la newsletter y dándote oportunidades absolutamente para muchas, muchas, muchas cosas. Yo te escribo aquí esperando cuando me veas o cuando me escuches en este podcast. Un besazo enorme.